la guerra nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Nos está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor. Tomaremos las armas que Él nos preparó. Tú y yo somos un pueblo. Tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos entregó. Tú y yo somos un pueblo. Tú y yo preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos entregó. Tú y yo. Gloria a Dios. Entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en dignidad. En confianza yo me puedo acercar. De tu mesa quiero participar. Todo
tu nombre, Señor. Dios de pactos, guardas tus promesas, que cumples tu palabra, guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti.
gracia Gracias, Señor, que por tu gracia estamos aquí. Gloria al que vive. Santo es el Señor, el Dios eterno por todos los siglos, a quien adoramos y exaltamos, en quien nos gozamos en bendecir su nombre, porque Él es el majestuoso Dios, el excelso, el creador de los cielos y de la tierra, nuestro creador, y aquel creador de todo se manifestó en este mundo con el nombre de Jesús, el Hijo del Hombre, el mediador entre Dios y los hombres, para salvarnos. Y hoy, 2 de agosto del año 2020, tenemos el privilegio de reunirnos como iglesia a adorar su nombre, exaltar su nombre y darle gloria a Él por los siglos de los siglos, porque Él nos ha despertado para que nosotros vivamos para su gloria, y alabado sea Jesucristo. Continuamos hablando del tema, amados hermanos, despertados para andar como hijos de luz. Así que sea bienvenido, sea bienvenida una vez más a este tiempo de la palabra del Señor. Dios ha estado hablando en nuestras vidas, y Dios nos dice por su palabra que seamos no solamente oidores, sino hacedores de las Escrituras. Hermanos, hay que ir por más. No podemos quedarnos solo con el nombre de que somos cristianos. Hay que ir por más, y que se vea que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, y por eso entonces estamos andando como hijos de luz, conforme a lo que nos dice la palabra en Efesios capítulo 5. Vamos allá, por favor. Efesios capítulo 5. Vamos a dar lectura a la santa y poderosa palabra de Dios desde el verso 15. Si me puedes acompañar sobre tus pies, por favor, para dar lectura a la palabra del Todopoderoso. El cielo va a pasar, la tierra va a pasar, pero la palabra no va a pasar. Esto es eterno, hermanos. Vivamos en lo que es eterno, no lo que es pasajero. Efesios capítulo 5. Gloria al que vive. Vamos a leer desde el verso 15 la poderosa palabra de Dios, la cual leemos en el nombre de Jesús. ¿Listos? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice nuestro Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Despertados para andar como hijos de luz. Efesios capítulo 5, del verso 15 al 20. Acompáñame en un tiempo de oración, por favor. Padre eterno, Dios glorioso, Dios maravilloso, el Dios a quien adoramos, exaltamos y honramos, porque es nuestro Dios, es nuestro Señor y Salvador. Y te damos muchas gracias en esta hora que nos permite compartir tu palabra, hablar de tu palabra, y nos encomendamos en las manos de tu Santo Espíritu para que Él nos guíe y nos dirija. Vamos a tu presencia, Señor, por medio de Jesús. Habla a nuestras vidas. Trata con nosotros, Señor, una vez más a través de este tema, y que una vez más, Señor, tu nombre sea glorificado, tu iglesia sea edificada y los no creyentes sean alcanzados, llamados por tu Santo Espíritu a un encuentro personal con Cristo. Es nuestro ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén
y alabado sea el Señor. Despertados para andar como hijos de luz. En primer lugar, nosotros habíamos visto que somos despertados cuando se produce en nosotros un cambio de posición. Una posición que teníamos de tinieblas y ahora el Señor nos ha movido a una posición de luz. Y alabado sea el Señor por eso que Él hizo en nuestras vidas. En segundo lugar, habíamos visto que somos despertados para que andemos como hijos de luz, porque ya no somos tinieblas. Eso también vimos en el nombre de Jesús. En tercer lugar, somos despertados para que seamos sabios y entendidos de cuál es la gloriosa y santa voluntad del Señor. También habíamos visto eso en el verso 17, cuando el Señor dice, por tanto, no seáis insensatos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando el Señor nos cambia de posición, de la posición de tinieblas a luz, y ahora Él nos hace luz para que andemos como hijos de luz, yo creo que es un gran privilegio que el Señor nos concede ser miembros de la familia de Dios. Y eso implica vivir como tal. Yo no puedo decir que soy cristiano, pero mi conducta, mi andar, mi testimonio no refleja que yo soy miembro de la familia de Dios. Cada día yo debo esforzarme para yo serle agradable a Dios con mi conducta, con mi vida, con mi testimonio. La alianza de Satanás, del mundo y de la carne es muy peligrosa. Y todos los días ellos tres están de acuerdo para acabar con mi vida espiritual, para acabar con mi testimonio. Y eso es peligroso. Y por esta causa el Señor nos dice que nosotros debemos andar a la manera que Él tiene establecido en su palabra. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da el poder para que nosotros podamos cumplir con esta demanda de nuestro Dios. El Espíritu Santo está en todos aquellos que han nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, pues lamentablemente no tienes el Espíritu Santo de Dios. Dios le concede su Santo Espíritu a aquellos que tienen un verdadero encuentro con Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo entonces viene a tu vida, que Dios hace todo esto que hemos estado hablando en todos estos días, Dios nos prepara para decirle al pecado, no, no. Por eso Dios nos demanda que no andemos en fornicación, porque eso es perversión sexual. Y aquí en este pasaje hemos tratado eso, que no debemos andar de esta manera, porque a Dios no le agrada. Es perversión sexual. No andemos en inmundicia, porque es impureza moral. No andemos en avaricia, porque eso es una codicia descontrolada. Y llegamos a la idolatría, nos dice el Señor. Somos de la luz, andemos como hijos de luz en el nombre de Jesucristo. A nosotros no nos conviene andar en tinieblas. Eso no le agrada a Dios. Entonces pasamos a ser hijos de desobediencia. Y el Señor nos dice en este texto de Efesios capítulo 5, ya hemos visto todo eso, que estas cosas ni aún se nombre entre los santos, porque así nos conviene vivir, que ni aún se nombren estas cosas, fornicación, inmundicia, avaricia. No nos conviene ni siquiera nombrar estas cosas. Hay que tener cuidado de lo que estamos hablando. Si así vivimos una conducta santa y agradable a Dios, esa no es la que realmente Dios quiere, no es así. Una conducta santa y agradable a nuestro Dios se vive desde la luz, no desde las tinieblas. Recuerda lo que el Señor nos dijo en este pasaje que hemos analizado ya en otras exposiciones, que en otro tiempo nosotros sin Cristo éramos tinieblas, pero que ahora en Jesús la palabra de Dios me dice que ahora yo soy luz en el Señor, y por eso entonces tengo que andar como hijos de luz. La función de los hijos de luz es ser luz, andando como hijos de luz. Y aunque admitamos con vergüenza que con frecuencia encubrimos pecados secretos, pecados que lo ponemos en una vitrina muy bonito y le llamamos
pecados respetables, porque para nosotros eso como que no es pecado, pero para otro sí yo lo veo como pecado. Esos son pecados secretos, pecados respetables. Entonces, estemos claros que hemos sido despertados para nosotros andar como hijos de luz. En cuarto lugar, somos despertados para andar en el Espíritu. Eso es ser llenados del Espíritu. Y es lo que nos dice la palabra en el verso 18. Leámoslo, por favor. ¿Qué nos dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando somos llenados del Espíritu, entonces nosotros vamos a andar en el Espíritu. Algunos queremos andar en el Espíritu, pero sin ser llenados del Espíritu, y eso no es posible. Tenemos que ser llenados para poder andar. Y hay muchas cosas que vamos a ver en esta mañana sobre esto. Primero, ser llenos del Espíritu es andar como sabios. Es lo que nos dice el verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cuando yo estoy andando como sabio, entonces yo estoy andando en el Espíritu, yo estoy siendo llenado del Espíritu. La corrupción, no hay duda que nos pone presión a nosotros en este mundo. Por eso la demanda de Dios, que nosotros no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Nuestros adversarios, lo que mencioné ahorita, Satanás, el mundo y nuestro sistema carnal, nuestro viejo hombre, ellos quieren vernos manchados por el pecado, y por eso ellos se unen y hacen todo lo imposible con tal de que nosotros nos manchemos. Vigilemos nuestra conducta espiritual todos los días. Vigilemos nuestro andar santo todos los días. Que sea de verdad santo, que sea ejemplar, un andar diligente, un andar sabio. Porque el Señor me está diciendo en el verso 15 que yo tengo que ver muy bien y detenerme a observar cómo es que yo estoy andando. Debo ser sabio, porque Él me está diciendo que yo no debo andar como un necio. Un necio anda sin sabiduría. Un necio no aplica palabra de Dios. Y como los días son malos, según el verso 16, que me dice que aproveche bien el tiempo porque los días son malos, entonces yo debo aprovechar mis días que el Señor me da aquí en este mundo. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos regala. Tomemos a Dios y a su palabra en serio, pero muy en serio, hermanos. Asumamos compromisos y responsabilidades con Dios y con su reino, andando en el Espíritu, dejándonos llenar del Espíritu de Dios. Andar en el Espíritu es andar en un nuevo estilo de vida, en el nuevo hombre, no con tinieblas. En segundo lugar, ser lleno del Espíritu es andar en el Espíritu. Hasta este momento, Pablo había mencionado 5 funciones del Espíritu Santo, que es interesante aquí recalcar y resumir rápidamente. Primero, Pablo, hablando del libro de Efesios, nos había hablado del sello, nos había hablado del vehículo, hablando del Espíritu Santo, nos había hablado de la morada, nos había hablado del fortalecimiento y nos había hablado de la iluminación. 5 funciones del Espíritu Santo en este libro de Efesios, que es muy bueno que nosotros podamos entender esta magnitud para entonces llegar a lo que es el verso 18 de la llenura del Espíritu. Lo primero es con el sello del Espíritu. Según Efesios capítulo 1, verso 13, dice la palabra allí: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un sello. Hay un sello. Una de las funciones del Espíritu Santo para aquellos que vienen a Cristo es que los sella. Hay un sello del Espíritu Santo en nosotros, y eso es lo que nos dice Efesios capítulo 1 en su verso 13. Lo segundo de las funciones del Espíritu aquí en este libro de Efesios tiene que ver con el vehículo. El capítulo 2 de Efesios, verso 18, nos dice que por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada. Hay un vehículo ahí, por medio de él, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. El Espíritu Santo, por lo tanto, es el vehículo en el nombre de Jesús. Y eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2, verso 18. Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Otra de las funciones, la tercera, es la morada.
la morada del Espíritu en nosotros. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2 en sus versos 21 y 22? En quien todo el edificio, hablando de la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo, habla de morada, ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esa es la morada, en el Espíritu. Ay, gloria sea a Dios. Una cuarta función del Espíritu en este libro de Efesios está en el capítulo 3, su verso 16, hablando del fortalecimiento. ¿Qué nos dice el verso 16, el capítulo 3? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, oiga eso, hermano, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Alabado sea el Señor. Él nos fortalece. Dios nos concede esa fortaleza en el Espíritu. Y gloria sea al que vive por los siglos de los siglos. Y una quinta función del Espíritu, aquí en el libro de Efesios, es la iluminación. En el capítulo 1, versos 17 y 18 nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Aquí está la iluminación. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Somos iluminados por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él y seamos alumbrados en nuestro entendimiento. Por eso es necesaria la transformación de todos los creyentes para que estas cosas se den en el nombre de Jesús. Amén. Entonces es importante que entendamos lo que dice entonces Efesios 5, verso 18, que debemos ser llenados del Espíritu. ¿Por qué? Porque todas estas cosas de la función del Espíritu en este libro de Efesios, que vimos 5, es para que esto se dé en nosotros. Y cuando nosotros nos levantemos, se vea, oye, este hombre está caminando en el Espíritu. Es que eso se ve de lejos. Hasta el cuadre se ve que está caminando en el Espíritu. Se ve que es un hombre que está lleno del Espíritu. Hermano, debemos trabajar para esto, porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero si nosotros gratificamos siempre la carne, es porque hemos aceptado sus exigencias y terminaremos lamentablemente bajo el control del diablo. Dios lo reprenda. No podemos gratificar la carne. Ahora, si le agradamos al Espíritu, si nos sometemos al Espíritu, es porque hemos aceptado sus demandas y terminaremos bajo su control, que tiene que ver con la llenura del Espíritu. Pero debemos rechazar las exigencias de la carne para abrazar las demandas del Espíritu. Entonces, tú tienes que tomar una decisión. Yo debo tomar una decisión. ¿Cuál es tu decisión? Bueno, si tú vas a vivir por tu voluntad carnal o si vas a vivir por tu voluntad espiritual, tienes que tomar una decisión. No podemos seguir entre dos ideas debatiéndonos. Un día por acá y otro día por allá, no. O decides andar en tu voluntad carnal o decides andar en tu voluntad espiritual. Tú decides a quién te vas a someter, a cuál de las dos, cómo vas a vivir en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo sabía que los hermanos de Éfeso poseían el Espíritu Santo, pero Pablo ignoraba en qué grado ellos tenían esto. Y esta carta trata de hacerlos entender como buenos creyentes esta realidad bíblica. La voluntad carnal está presente en todo tiempo, pero también la voluntad espiritual está presente en todo tiempo. ¿A cuál voluntad nos vamos a someter? Pregunto. Dígame, ¿a cuál voluntad nos vamos a someter? ¿A cuál? ¿A cuál voluntad nos vamos a someter? Bueno, la que es la voluntad del Señor, la voluntad del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál? La voluntad espiritual, que es la del Espíritu. ¿Para qué? Bueno, para que se cumpla lo que dice el verso 18, segunda parte.
que seamos llenados del Espíritu para que estemos sometidos a su control. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces tenemos que definir si andamos en la voluntad de la carne o si andamos en la voluntad del Espíritu. Gálatas nos dice que tenemos que definir eso, y la orden es, andad en el Espíritu. Es lo que nos dice entonces el verso 18. Tú quieres ser llenado del Espíritu, tienes que andar así. Es la orden del Espíritu de vida, que nosotros andemos de esta manera. Lo contrario sería, entonces, que nos estemos embriagando con vino, como dice ahí en el verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La embriaguez destruye, desarma, descompone al individuo. Y este da un testimonio público de quién es su Señor por su comportamiento, por su conducta, por su testimonio. Esa palabra disolución que aparece allí en el verso 18, que hay disolución cuando estamos en eso, del griego azotía, es algo que experimentamos cuando permitimos que la morada de Dios, se confunda con un campo de batalla del enemigo en donde Satanás es quien dirige y controla. Y el creyente que ha sido despertado para andar como hijo de luz no puede vivir de esa manera. Un disoluto, no puede. Hay disolución cuando nosotros entonces estamos andando en cosas de la carne. Entonces Dios nos está prohibiendo que no nos embriaguemos. Eso es lo que dice el verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué es lo que la palabra allí disolución? Y ahí tiene que ver con el asunto de la carne. Significa una vida desenfrenada, abandonada a los excesos y al libertinaje. Dios no quiere que vivamos de esa manera. La prohibición de embriagarnos tiene que ver con un contraste a lo que es la llenura del Espíritu. Tenemos que tomar una decisión. Eso es un contraste que nos pone de relieve lo que es la conducta del viejo hombre y lo que es la conducta del nuevo hombre. Entonces el Señor nos demanda, según este pasaje, que seamos llenados del Espíritu para que así entonces evitemos la conducta del viejo hombre y vivamos conforme a la conducta del nuevo hombre. Por eso la prohibición de Dios en estos versos. Antes éramos tiniebla. Bueno, pues ya no podemos andar como si fuéramos hijos de la tiniebla. El Espíritu Santo de Dios nos enseña que el ser controlados por Él, con su sabiduría, con su fuerza, con su enseñanza, con su confianza, eso no puede ser producido por la intoxicación con vino o por cosas carnales. Es solo por medio de la llenura del Espíritu de Dios verdadero que uno es controlado por Él y que uno entonces va a hacer la voluntad de Dios el Padre. Entonces, la llenura del Espíritu allí tiene que ver con un presente, tiene que ver con un imperativo, que es una orden de Dios, y tiene que ver con una voz media, pasiva, que tiene que ver con nosotros dejarnos llenar del Espíritu, pero sin dejar nosotros de participar. Hay tres áreas del verso 18 que yo veo. Primero, la orden, no os embriaguéis. Hay una orden de prohibición, no os embriaguéis. Segundo, la causa, hay disolución si lo haces. Y tercero, la alternativa que Dios nos da, sed llenos del Espíritu de Dios. Óigame, esto se ha dado lucha en nosotros los creyentes, que seamos llenados del Espíritu. Este mandato nos afirma que es una responsabilidad personal del creyente. No es algo opcional, automático y el cumplimiento de este mandato y ya, no. Depende de que nosotros nos metamos de verdad en obedecer lo que el Señor nos dice en este libro de cosas que ya hemos tratado para que andemos de verdad en el Espíritu, seamos llenados del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que actúa para llenar al creyente. La participación del cristiano es permitir ser llenado por el Espíritu, porque yo no puedo llenarme del Espíritu, Él es que me va a llenar, pero no me va a llenar yo sencillamente diciendo que no voy a vivir de esta manera. Yo tengo que vivir como dicen las Escrituras para que entonces el Espíritu Santo me llene. Entonces yo tengo que quitar los obstáculos, yo tengo que ser obediente a lo que se me manda, para que Dios entonces haga lo que Él dice que va a hacer, llenarme de su Santo Espíritu para así yo ser guiado realmente por el Espíritu y vivir bajo la voluntad del Señor. Hermano, déjate llenar. Hermano, déjate llenar, pero viviendo a la manera de Dios.
Todos los creyentes hemos llamado, nos ha llamado el Señor a ser llenados del Espíritu, hasta estar completos, totalmente controlados y guiados por el Espíritu de Dios. Todo el tiempo. Eso sería precioso porque así vamos a andar en el Espíritu. La llenura es el poder de la presencia del Espíritu manifestado en nosotros. El contexto del capítulo 5, del verso 1 hasta el 20, nos dice cómo se manifiesta esta llenura. Ya vimos desde el verso 1 hasta el verso 18 todo eso de cómo nosotros tenemos que andar en esta vida según esos pasajes. Hay muchas cosas que podríamos decir de ello. Y cada uno debe, de verdad, no ser oidor olvidadizo. Tenemos que comenzar a practicar estas cosas, hermano, para que se produzca la llenura del Espíritu en nuestras vidas y podamos entonces así andar en el Espíritu, que es andar como hijos de luz, andar en santidad de vida, en pureza, sin pecado, a la manera de Dios. Entonces, ¿qué más nos dice finalmente lo que tiene que ver con la llenura del Espíritu en este contexto? Dije que ya vimos el capítulo 5 del verso 1 al 18. Entonces nos falta ver el verso 19 y 20 de cómo es esa llenura. Cómo es que podemos ser llenados según esos pasajes del verso 19 y el verso 20. Recuerda, somos despertados para andar en el Espíritu, que es ser llenados del Espíritu glorioso de nuestro Dios. Hay manifestación de llenura, según el verso 19, cuando nosotros vivimos una vida de alabanzas a Dios, una vida de verdad entregada a la alabanza a nuestro Dios. Yo no estoy diciendo que cante y ya, no, estoy diciendo una vida de alabanza, donde tu corazón va a estar involucrado y de allí va a salir siempre alabanza al Dios glorioso. ¿Qué es lo que nos dice el verso 19? Hablando entre vosotros, oiga como dicen, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Ya? Oiga bien, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No es una simple canción que yo canté ya. Es una vida desde el corazón nuestro que va a honrar a Dios, exaltando el nombre de Dios, exaltando su gloria, quién es Él. Una vida de verdadera alabanza al Dios eterno. Es una forma de manifestar la llenura del Espíritu Santo. Que nosotros por donde quiera que estemos caminando, que estemos andando, estemos adorando al Señor, alabando al Señor. Y anoche veía esta película de Cuarto de Guerra y me impacta el testimonio de una señora viejita. Los que vieron esa película entenderán eso, del gozo que ella tenía y cómo ella alababa a su Dios y cómo exaltaba a Dios desde su corazón. Y yo creo que tiene que ser así, que llevemos una vida de esta manera, que cuando nosotros adoremos al Señor hay un gozo que se manifiesta, que viene de nuestro corazón, cantándole como dice ahí, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, adorando al Señor, cantándole al Señor, alabando al Señor. Algunos lamentablemente ni la boca abren. Eso sí es triste y lamentable. El corazón está vacío de estas cosas. No hay salmos, no hay himnos, no hay cánticos espirituales. Ni siquiera cantan. Yo no sé qué es lo que pasa, pero no podemos vivir de esta manera, hermano. Tenemos que involucrar el corazón desde lo más profundo de nuestro corazón. Hay manifestación de la llenura del Espíritu en segundo lugar allí, según el verso 20, cuando nosotros somos agradecidos a Dios. Pero ¿sabe cómo dice el verso 20? Por todo. Léelo. Somos agradecidos a Dios. Dice, dando siempre gracias por todo. Gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el que vive. ¿Somos agradecidos a Dios por todo realmente? Cuando alguien está guiado por el Espíritu de Dios, cuando alguien está andando en el Espíritu, desde que se levanta, si tiene la nevera llena, hay una alabanza a Dios y una gloria que uno exalta el nombre de Dios. Y uno le da gracias, Señor, porque tú me has dado y tengo allí la nevera llena de lo que necesito. Y así uno alaba al Señor y le da gracias al Señor. Pero cuando somos realmente personas que andamos en el Espíritu, que estamos llenados por el Espíritu, que estamos controlados bajo la voluntad del Espíritu, entonces cuando esa nevera está vacía,
yo hago lo mismo. Yo alabo a mi Señor desde mi corazón. Yo me gozo y lo alabo con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Y le doy muchas gracias. Yo gozoso, ay Señor, gracias. Gracias Señor, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener mucho, sé tener poco, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aleluya. Y gloria sea al Señor, hermanos. Y yo recientemente prediqué de este tema que tiene que ver con ser agradecidos a Dios. No hay manera de agradarle a Dios si no vivo una vida de agradecimiento por lo bueno que yo llamo bueno o por lo malo que yo llamo malo. Hermano, tiene que ser una vida así, una vida controlada por el Espíritu. Alaba al Señor de corazón y le da gracias al Señor de corazón cuando tengo y cuando no tengo, cuando hay y cuando no hay, cuando estoy sano y cuando estoy enfermo. Como quiera, alabo a mi Señor y le doy muchas gracias. Esa es una vida que está llena del Espíritu Santo. Y se nota, se ve que es de corazón el asunto. Cuando somos agradecidos a Dios por todo, pues entonces podemos vivir una vida de alabanzas a Dios. Y estas son evidencias del gobierno y control del Espíritu Santo en nuestras vidas. La pregunta sería, ¿se está manifestando la llenura del Espíritu en tu vida? ¿De verdad tú estás viviendo una vida de alabanzas a Dios, de gratitud a Dios por todo lo que está pasando en tu vida actualmente? ¿Tú de verdad eres agradecido de Dios? Tenemos que revisarnos, hermanos, porque Dios quiere que estas cosas sucedan en nosotros. Esa palabra de dar gracias a Dios, eucaristeo, en el original, que es lo que llamamos por ahí Eucaristía. Son tiempos de dar gracias a Dios, acción de gracias a Dios, la Eucaristía. Este corazón de gratitud es manifestación de la llenura de Dios. Dice Filipenses, capítulo 4, en su verso 6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y oiga lo que dice allí, con acción de gracias, con Eucaristía. Hay que darle gracias al Señor por todo, amados hermanos. Y la llenura del Espíritu de Dios nos lleva a andar en armonía con nuestro Dios en estas áreas. En otras palabras, estar llenos del Espíritu de Dios quiere decir ser controlados por la palabra de Dios todo el tiempo. Las marcas del cristiano lleno del Espíritu no son experiencias emocionales que viven por ahí algunos que hasta se suben en una silla y se tiran y hacen cosas raras y extrañas y hacen volteretas y andan un desastre en la congregación y que están llenos del Espíritu. Y que viene por aquí un milagro y una cosa y comienzan a hablar en lengua y a hacer muchísimas cosas raras y extrañas. La llenura del Espíritu tiene que ver con un carácter cristiano en formación que está sometido a la palabra, está sometido a su Dios, obedeciendo a Dios en todo tiempo y en todo momento, amados hermanos. Ay, Dios mío, hay alguien que se duerme aquí con esto. Hoy cuántas cosas, Dios mío, hermanos. Somos llamados a ser llenados del Espíritu. Déjate llenar, déjate llenar. Así que en conclusión, Dios busca despertarnos para, primero, cambiarnos de posición. Segundo, que siendo luz, andemos como hijos de luz. Tercero, que seamos sabios y entendidos de cuál es la santa voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que en cuarto lugar, seamos llenados de su Santo Espíritu y vivamos una vida a la manera de Él, como Él manda y como Él ordena. Amén. Amén. Pues gloria sea a Dios. Aquellos que han entendido esto, si tú primero no conoces a Cristo, nunca has tenido un encuentro personal con Cristo, pues el Señor hoy te llama a ir a su presencia, a invocar su nombre, porque el Santo Espíritu de Dios está en este mundo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y estoy seguro que tú eres un pecador, eres una pecadora y necesitas un verdadero arrepentimiento para que estas cosas se puedan dar en tu vida. Es necesario ser despertados del mundo de las tinieblas en el cual vivimos para ser entonces llevados al reino de la luz. Si tú estás sin Cristo, tú estás en el mundo de las tinieblas. Y tu jefe, quien te gobierna y te manda, se llama Satanás, aunque tú no lo entiendas y aunque tú no lo aceptes.
Y el Señor quiere entonces sacarte de ese reino, de ese control de Satanás, para llevarte ahora a su reino de luz, para que tú andes como un hijo de luz y el control tuyo, la guianza tuya sea el Espíritu Santo de Dios, donde allí realmente sí hay bendición de lo alto. Así que te invito que vengas a Cristo y que pruebes a Cristo, para que entiendas lo que es eso. Esto es personal. Cada uno tiene que experimentar esta salvación, este nuevo nacimiento que el Espíritu Santo de Dios hace por medio de Cristo Jesús para la gloria de Dios y Padre. Así que ven a Cristo si no lo conoces. Ven a Cristo. Él te llama. Y allí donde estás en tu hogar, tú puedes invocar tu nombre y decir, invocar el nombre del Señor y decirle al Señor: Señor, yo hoy me arrepiento de mis pecados. Que esa palabra arrepentimiento aparezca allí. Que aparezca. Tú allá en tu casa, tú puedes inclinarte, doblar tus rodillas en tu cama, ahí en tu habitación, y pedirle al Señor: Señor, perdona hoy mis pecados, porque yo me arrepiento de ellos, y te pido que tú seas mi Salvador, que seas mi Señor, y que ahora tu Santo Espíritu me haga nacer de nuevo en la familia de Dios, teniendo a Cristo como mi Rey y Señor, y gloria sea al que vive. Amén, amén. A eso y vivirás para la gloria de Dios. Y a mis amados hermanos, hemos tratado este tema durante varios domingos. Y este capítulo 5 de Efesios es un capítulo glorioso, lleno de la gloria del Señor, para que nosotros los cristianos aprendamos a andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él nos ha despertado del mundo de las tinieblas y nos ha puesto en su reino de luz, y ahora tenemos que andar como hijos de luz. Eso es andar en el Espíritu, eso es andar llenados por el Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios quiere, y el capítulo 5 por completo nos habla de ello. Hemos dicho muchas cosas: sed imitadores de Dios como hijos amados, andar a la manera de Dios. Lo que es fornicación, inmundicia o avaricia, que no se nombre de los santos como conviene. Que no hablemos de palabras deshonestas, ni necedades, ni truanería, como dijimos el domingo pasado, que no convienen, sino ante acciones de gracia, la Eucaristía de nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Y todas estas cosas lo hemos hablado, lo hemos dicho, donde el Señor lo dice: no participe de estas obras. Mantente como un hijo de Dios puro, andando a la manera de Dios, y déjate llenar de mi espíritu, dice el Señor. Déjate llenar de mi espíritu para que vivas una vida de alabanzas a Dios, de gratitud a Dios todos los días. Usted se imagina que de que uno se levante, sea que uno amanezca con dinero o sin dinero, sea que la nevera esté llena o esté vacía, sea que esté sano o esté enfermo, sea que la familia esté portando bien o esté portando mal, como quiera, yo alabo a Dios gozoso, le doy acciones de gracias a Dios, porque la llenura del Espíritu Santo está por encima de todas estas cosas. Alabado sea Jesucristo por todo esto. Acompáñame en oración dando gloria y alabanza al Señor. Oh, gracias Dios. Gracias Señor. Gracias por tantas cosas que tú nos has dicho en esta serie de mensajes, despertados para andar como hijos de luz, a la cual llegamos ya al final, oh Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias por todo lo que tú, Señor, nos has dicho durante todos estos días que hemos predicado sobre este tema, oh Señor. Pero ayúdanos a cumplir con lo que está allí, Señor, terminando con la llenura del Espíritu Santo. Que entendamos cada uno de nosotros que no tiene sentido seguir viviendo una vida diciendo que soy cristiano, evangélico, arrepentido y convertido y lavado por la sangre del Cordero, si no hay una vida llena del Espíritu. Si eso no se ve, no se manifiesta. Ay, perdónanos, Señor. Perdónanos y limpia nuestro entendimiento para que comprendamos, Señor, cuál es tu poderosa voluntad. Oh Dios, que seamos sabios, seamos diligentes. Oh bendito Dios, ayúdanos a entender este lenguaje bíblico, estas enseñanzas de tu Santo Espíritu y cómo Él
nos ilumina por medio de la palabra, para que tengamos discernimiento de esto y podamos abrazar estas verdades y andar en ellas. Perdónanos, Señor, por no ser diligentes. Perdónanos, Señor, por rechazar tu Santo Espíritu, el que quiere llenarnos cada día. Perdónanos, Señor, perdónanos. Perdona a tu pueblo, oh Dios, y ayúdanos a meditar en esto todos estos días y que estas cosas no se vayan de nuestros corazones. Ayúdanos como el salmista a guardar estas cosas en nuestros corazones para no pecar contra ti, Señor. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos de esto, Señor. Ayúdanos a no ser insensatos, Señor, sino entendidos de cuál es tu santa voluntad, oh Dios, para que así seamos llenos de tu Santo Espíritu y vivamos una vida de alabanza y adoración de corazón a ti, Señor, cantando en nuestros corazones con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y dándote gracias, 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 Señor, por todo lo que tú eres y por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Alabado sea tu nombre, bendice a tu pueblo y que cada uno tome decisión delante de ti de vivir de esta manera como hijos de luz y todo para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el que vive. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga y que coseche buenos frutos, los frutos del Espíritu, para que andemos cada uno como Dios nos demanda. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Amén.